Sea Shalom, queridos hermanos, la paz del Señor, nuevamente con ustedes. Les está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico de Enseñanza Masada. Nuevamente, por la gracia y la misericordia del Eterno, en el nombre de Yeshua, de nuestro Señor y Salvador, estamos nuevamente conectados para poder compartir en la gracia del Señor, en el amor del Señor, todo el conocimiento que viene de arriba para que nosotros podamos ser fortalecidos. Muchos saludos entonces a todos los hermanos. De a poquito nos vamos acoplando entonces a la transmisión. Muchas gracias por los saludos de la hermana María Fernández. Y tomarme brevemente este tiempo de agradecerles los saludos, el ánimo. Ayer no estuve saliendo, ciertamente hay luchas espirituales grandes, estamos compartiendo la revelación del Señor y sabemos que esto obviamente al enemigo no le agrada, pero el Señor está con nosotros. Agradezco entonces las oraciones de nuestros queridos hermanos, saludos también a la hermana Natalia, y entonces, bueno, animarnos los unos a los otros, como venimos hablando, son tiempos de aflicción, estamos muy cerca de la proximidad de la segunda venida de Yeshua. Muchos saludos también a mi amada esposa que está compartiendo en esta hora. Y qué lindo que podemos estar reunidos en esta forma. Pastor Josué, también muchos saludos. Yo no sé si estará mi madre en Argentina, hoy estaba también comunicándose conmigo. Le mando un saludo muy grande a mi querida madre Sofía Dorfman. Y pedir oración por ella, porque mi anhelo es que ella también conozca a Yeshua el Mesías, así como yo le he conocido. Y un saludo grande a todos los hermanos que hoy nos estamos reuniendo para adorar al Señor y para seguir recibiendo la enseñanza. No soy mucho de hablar de este tema. Obviamente ustedes vieron que en el perfil coloqué que aquellos que son llamados por el Señor para colaborar con el ministerio, no estamos exigiendo nada, no estamos oprimiendo a nadie, no somos mercaderes. Pero quiero agradecer obviamente a los hermanos y hermanas que con mucho esfuerzo y con la guía del Señor están colaborando con el ministerio para que nosotros podamos seguir adelante. Sé que es muy difícil para todos, todos estamos viviendo situaciones tremendas, mas el Señor obviamente también está probando nuestros corazones. Un saludo grande a nuestra querida hermana Viviana Castro, Lorán y a toda su familia, Rodrigo Carlos. Entonces agradecerle porque obviamente somos un equipo, tenemos que entenderlo de una vez por todas, ayudarnos para que la palabra del Señor pueda llegar lo antes posible, porque el tiempo se nos está terminando. Si Juan hace 2000 años dijo que el tiempo estaba cerca, cuanto más nosotros hoy podemos ver que el tiempo realmente está muy cerca. Antes de ir a la oración y al tema de hoy vamos a hablar del pacto renovado que nos restaura. No creo que podamos terminar completamente hoy, mañana seguiremos. Estamos hablando de los juicios, estamos hablando de la segunda venida, estamos aclarando que no hay tres venidas, estamos aclarando que no hay un rapto, sí hay una segunda venida acompañada de un arrebatamiento, estamos aclarando que vamos a pasar obviamente la tribulación y la angustia, que ya es de público conocimiento, y venía hablando también del pacto renovado, lo que significa el pacto renovado, y hoy queremos dar un poquito más de claridad y de luz con respecto a este tema, porque hemos separado el antiguo del nuevo y en realidad hay un solo pacto que se ha renovado por última vez en Yeshua el Mesías. Y si perdemos, como quien dice, para que me entienda claramente, si perdemos esta posibilidad o este pasaje de ir al reino del Señor por medio de Yeshua, ya no habrá otra oportunidad. Entonces, mi hermano, en breve ya vamos a estar con este tema del pacto renovado que nos restaura. Quería decirle esto, estamos a una semana, si bien los calendarios, obviamente ninguno es tan fidedigno, pero por lo visto, si nos remitimos al calendario hebreo, el próximo miércoles, si estamos todavía acá, y como no nos podemos reunir, nosotros normalmente lo hacíamos con los que son miembros activos del Ministerio Masada, pero bueno, la congregación se va extendiendo también a través de las redes sociales y somos todos hermanos y hermanas en Yeshua.
Entonces el próximo miércoles, como es el Pesaj, y estaremos hablando también de este tema, quien pueda tener allí una copa de vino y hacer el matzá, un sencillo pan sin levadura. En todo caso, creo que mi esposa me estará ayudando en darle alguna receta para que ustedes puedan hacer eso en su casa. Y entonces, saludos al hermano Berna, a la hermana Nancy, que el Eterno les bendiga, a Luis Fernández. Entonces, el próximo miércoles empezaríamos la reunión a las 19 horas y entonces estaríamos por este medio celebrando la Pascua, una Pascua muy especial que está cayendo en la misma fecha en que realmente Yeshua entregó su vida, cuando la entregó en su momento. No es el domingo de resurrección. Yeshua obviamente entregó su vida un miércoles a jueves, jueves a viernes y viernes a sábado. Él resucitó en un Shabbat. Y estamos en una fecha que se vuelve a repetir, lo cual es muy singular, muy particular, más sabiendo que estamos en el último tiempo. Saludos, no me quiero olvidar de nadie, Angélica, Justo Miguel, y luego estaré saludando entonces a todos los hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos a ti toda la gloria, la honra, en el precioso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Nos humillamos delante de tu presencia pidiéndote perdón por nuestras iniquidades, te pedimos perdón por nuestras transgresiones, te pedimos perdón por nuestras rebeliones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras desobediencias. Te suplicamos que tú nos perdones, Señor, que tú nos rocíes con tu sangre preciosa, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser restaurados a esa comunión íntima contigo, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, estés recibiendo, Señor, las oraciones, Señor, las humillaciones en todas partes del mundo, Señor, que están clamando a ti, Señor, que están rogando, que están suplicando por tu favor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, y hoy estaremos, Señor, ciertamente empezando a hablar de este pacto renovado, Señor, el último pacto, Señor, que tú confirmaste, Señor, hace 2000 años atrás, Señor, para brindarnos a cada uno de nosotros la oportunidad, Señor, de poder ser restaurados, de poder ser sanados, Señor, para que no nos perdiéramos en la condenación eterna. Bendito Yeshua, te damos gracias, Señor. Seas tú ungiendo mi vida con tu aceite, con tu espíritu, Señor. Seas tú ungiendo a mis hermanos que estarán también escuchando y discerniendo tu palabra en el poderoso nombre de Yeshua, Señor. Somos gratos delante de tu presencia, Señor. Aleluya, por tanta bondad, Señor, por haber tomado nuestro lugar en el madero, Señor, por haber cargado todas nuestras maldades, Señor, porque cargaste, Señor, el juicio de nuestra maldad, Señor, aquella parte de la ley del adulterio, Señor, que tenía que caer sobre nosotros, Señor. Tú la tomaste, Señor, para que nosotros no nos perdiéramos, Señor. Y como hemos estado enseñando, Señor, allí en el madero, en hebreo, tú dijiste, Señor, Gomer, Gomer, consumado es. Eso es lo que significa la palabra Gomer. Recuerda que el profeta Oseas recibió la orden del Eterno de casarse con una mujer promiscua llamada Gomer, que significa consumado, aleluya. Ahí tenemos una revelación profética del Eterno hacia nuestras vidas. Tú, Señor, clamando y suplicando, Señor, en tu último aliento, diciendo, Gomer, consumado es. Eres libre del juicio por haber transgredido la palabra. Yo te hago libre, nos dice el Señor, para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos en este tiempo tener la oportunidad de ordenar nuestras vidas una vez más, Señor. Te damos gracias, Padre. Danos sabiduría, inteligencia, consejo de lo alto. Señor, en el nombre de Yeshua, seas tú, Señor, bendiciéndonos con la entrega de esta palabra tuya, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre maravilloso de Yeshua. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, el Eterno le bendiga. Saludos también a Robert. El Eterno te bendiga. Hay varios hermanos del Uruguay, también de Argentina, de Paraguay, tal vez de otras partes del mundo, yo no lo sé, lo pueden estar entonces transmitiendo en este momento. Bien, hermano, vamos a hablar del pacto renovado. Nos va a llevar un tiempo poder ensamblar todo esto.
entendiendo, como veníamos diciendo, que la manera correcta de poder expresarnos no es decir antiguo pacto como que ese antiguo canceló y decir esto es un nuevo pacto en donde no tenemos que cumplir, por ejemplo, las leyes o los mandamientos que fueron prescriptos en el Sinaí. Obviamente, hablar de esa manera es hablar de una manera muy incorrecta y es dar lugar a una situación que no agrada al Todopoderoso. La ley del Señor es santa, es perfecta, la ley del Señor es justa, las leyes morales, las leyes espirituales no han cambiado. Hay varios materiales en nuestro perfil que ya hemos ministrado, que el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo que sí ha hecho el Señor es que como nosotros hemos invalidado el pacto, lo hemos roto, el Señor lo renueva. Quiero comenzar, hermano, obviamente en la Reina Valera encontramos más bien la palabra nuevo o nueva, pero vamos a ver cuál es la raíz de esta palabra realmente en hebreo. Decir algo nuevo es como que todo cambia, y es muy diferente a decir algo que se renueva porque nosotros lo hemos invalidado. Abra su Biblia en el libro de Esther, que en realidad lo tenemos traducido como Esther, pero Esther no se llamaba Esther, ¿no? Vaga la redundancia. Esther es un nombre babilónico que está relacionado con la diosa Ishtar. Aquellos que se llaman Esther, bueno, no se pongan mal, todos tenemos algún nombre que por ignorancia nos han colocado. En realidad, Esther 2.7, quiero empezar por acá, porque el nombre de Esther es el nombre Hadashah, que viene de Hadash, que es la palabra en realidad correcta, que habla de algo renovado. Y vaya que Esther fue una persona que fue utilizada por el Eterno para renovar la misericordia, ya que el pueblo de Israel corría peligro de ser destruido. Conocemos la historia, ¿no?, que Amán odiaba al pueblo de Israel y había manipulado al rey para formular un decreto en tal fecha. Habían echado suerte para que todos los judíos fueran muertos, porque el tío de Hadashah, nosotros la conocemos como Esther, no se humillaba delante de Amán, que era un gobernante, y eso a él le daba mucha furia, mucha rabia, y entonces logró convencer, manipulando, engañando al rey, para dar un decreto que después se revirtió. Entonces Esther no se llama Esther, Esther 2.7, y había criado a Hadashah. Solamente esto quiero compartir. Y había criado a Hadashah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces la palabra Hadashah tiene que ver con renovar. Está en el libro Strong, para aquellos que me quieran chequear lo que estoy diciendo, 2319, 2318. La palabra Hadash significa reconstruir, significa componer algo nuevamente, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Esto para que nos vayamos metiendo en el tema que vamos a estar desarrollando. El pacto renovado no cambia sus leyes. No es que el Nuevo Testamento, conocido de esa manera, significa, mirá, es más o menos que nos quieren decir, mirá que podemos adulterar, ¿no? Los 10 mandamientos ya terminaron, ¿verdad? Esa ley de no adulterar, esa ley de no seguir la idolatría, esa ley de honrar el Shabbat, el día de reposo, esa ley de levantar falso testimonio, no, ya terminó, ¿verdad? El Señor nos ama y podemos vivir de cualquier manera. No está diciendo eso la Escritura. Es el pacto renovado que nosotros lo destruimos, nosotros lo rompimos de mala manera, lo pisoteamos con nuestras acciones, con nuestra maldad. Saluda a los hermanos que se van acoplando, Rubén, Antonio, qué gusto tenerlos. Entonces la palabra, para aquellos que van entrando en el libro de Esther 2.7, y había criado a Hadashah. Entendemos que Esther fue un nombre babilónico que le pusieron en realidad a Hadashah, y con ella vino el renuevo. Con ella verdaderamente el pueblo de Israel pudo tener un respiro, un refrigerio, una restauración. De ahí nos vamos también, mi hermano, a otra palabra hebrea,
Porque ahora vamos a entrar, antes de hablar del renuevo, quiero hablar también tenemos que hablar de las palabras que tienen que ver con invalidar, con romper, porque para renovar un pacto es porque primeramente nosotros lo hemos obviamente roto. Está la palabra cum en hebreo. Tenga un poquito de paciencia, necesitamos todos estos datos para luego ir a la palabra del Señor. Libro de Strong 6965 nos está hablando, también es otra palabra que se usa, es otra palabra cum que se usa para mencionar el renuevo. Tiene que ver con levantar, tiene que ver con acondicionar. Quiere decir que el pacto renovado que se hizo en Yeshua, por los méritos de Yeshua, Él muriendo por nosotros, tiene que ver con todo esto. El Señor murió para que nosotros podamos ser reconstruidos, para que nosotros como las águilas pudiéramos volver a rejuvenecer. El Señor murió con el fin de que nosotros pudiéramos ser nuevamente reparados, restaurados. Y si usted no está siendo reparado y restaurado es porque no está bajo el pacto renovado realmente, sino que, como veníamos diciendo, nos hemos convertido, no sé, en religiosos, estamos viviendo algún legalismo de alguna denominación, de alguna tradición, pero no estamos realmente en el pacto renovado. La gracia del pacto renovado te reconstruye totalmente. La palabra cum entonces significa que nos levanta, que nos vuelve a elevar, que nos endereza, que nos establece, que nos está ratificando nuevamente, nos está reconstruyendo, restaurando, resucitando. Todo eso hace el pacto renovado para que cuando suene la final trompeta nosotros ya podamos estar, como dice Apocalipsis 19, lo hemos mencionado muchísimas veces, podamos ya estar entonces preparados para ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Muchos saludos, hermana Petrona, hermana Emilia, gracias por las oraciones. De ahí nos vamos a la palabra parar, en hebreo 65, saluda a la hermana Mirta y a toda su familia también, hermana Malque. Bien, ya hemos dado la definición entonces de renovar. Ahora tenemos que dar la definición de romper. ¿Por qué hablamos de renovación de pacto y no de nuevo pacto? Porque se renueva lo mismo, inclusive con mayor profundidad, porque nosotros lo hemos destrozado con nuestro pecado. La palabra parar significa romper, significa violar, significa anular, significa deshacer, significa desmenuzar. Todos estos sinónimos son muy útiles para poder entender lo que queremos hablar. Significa dividir, significa impedir, significa infringir. Mire cuántas cosas hemos hecho a la hora de pecar, consciente o inconscientemente, sobre todo conscientemente. Hemos roto, hemos desbaratado, hemos pisoteado la hermosa ley del Señor. El profeta Isaías dice que el Señor magnificó la ley para la gloria de su nombre. La ley no es nuestro enemigo, obviamente se convierte en nuestro enemigo cuando nosotros somos transgresores, pero qué lindo que nosotros podamos tener ese amor como tuvo el remanente de Israel y como lo estamos teniendo nosotros. A mí me gusta esa expresión del pueblo de Israel, del pueblo judío, que dice: abraza la Torá, la ley, las instrucciones. Dice: estas son las cartas de mi padre, estas son las cartas de papá. Ya basta de dar mentiras, ya basta de dar mensajes manipulados, distorsionados en cuanto a lo que es la ley. Y en realidad la ley no es algo malo, no es algo nocivo. Pablo lo dice en Romanos 7, hoy no vamos a ir por allá. Búsquelo, dice: la ley es buena, es justa y es santa. Otra palabra, parás, 6566, romper, separar. ¿Sabe qué? El diablo nos ha querido separar de la ley. Y lo ha logrado a través de sus mentiras dentro de las filas, lastimosamente, de las congregaciones evangélicas, que se han comido y mordido este anzuelo. Y es cansador, verdaderamente es muy cansador escuchar desde los púlpitos que la ley ya pasó, ¿verdad? Que la ley es algo judaizante. Decíamos en la clase pasada, obviamente, que hay judíos judaizantes como hay gentiles gentilizantes.
Yo no estoy hablando ni de judaizar ni de gentilizar, estoy hablando de ser verdaderos exponentes, verdaderos hijos del Señor, que cumplamos con los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor, si bien fueron entregados al pueblo de Israel y que luego ellos distorsionaron, no significa que los mandamientos fueron dados solamente, por decirlo, a la casa de Judá o a la casa de Efraín. Obviamente que sí, los mandamientos eran para todos aquellos que iban ingresando al olivo. Los mandamientos es para todos los pueblos que tienen que convertirse al Dios de Israel. La palabra pará significa entonces también romper, separar, poner otra cosa, violar, poner otra cosa, y eso es lo que están haciendo muchos, la iglesia apóstata, la gran Babilonia, la gran ramera, están poniendo otra cosa. Están poniendo un evangelio diferente, con traducciones diferentes, que realmente están diciendo cosas que el Señor no ha dicho. Y es por eso que este trabajo, hermano, lleva un gran trabajo, una gran dedicación. Por eso les estaba pidiendo oración, porque obviamente a veces en mi cuerpo y en mi mente sentimos esa lucha espiritual, pero estamos con mucho gozo y con mucho amor haciendo el trabajo del Señor. Un poquito más, hermano, y ya vamos a la palabra del Señor. Dentro de la raíz parar, parás, parash, aparece la palabra peresh. Es una palabra fuerte, hermano, que significa excremento, estiércol. Quiere decir, hermano, que muchos han pisoteado la ley del Señor y la han tenido como estiércol, y es por eso que estamos viviendo los juicios del Señor. Vean los materiales, lo venimos diciendo desde el comienzo, ¿verdad? Lastimosamente, mi querido hermano, la humanidad y aún las congregaciones y aún Israel está pasando también por este trato, han tenido la revelación del Señor como un excremento, ¿verdad? Entonces el Señor nos está zarandeando, nos está disciplinando porque nos ama, porque no quiere que nosotros seamos bastardos, sino que el Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente sus hijos. Vamos a comenzar con un salmo muy poco abordado, el Salmo capítulo 2, lo vamos a leer completo. Estamos hablando del pacto renovado. Acuérdese del nombre Hadashah. Gloria al Señor. Esther, por medio de Esther, Hadashah, mejor dicho llamado Hadashah, vino el renuevo, y a través de Yeshua ahora va a venir el renuevo para nuestras vidas si nos arrepentimos y si verdaderamente nos dejamos reconstruir por el Señor a través de su ley. No hay otra manera, por el sacrificio de Yeshua, pero también por su palabra. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo también apocalíptico, porque se titula en la Reina Valera el reino del ungido de Yahweh. El reino del ungido obviamente es Yeshua. Mire, parece que fue escrito hoy, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos viendo gente amotinarse, estamos viendo gente violenta, estamos viendo el nuevo orden mundial, estamos viendo ese grupo de élite que nos quiere acorralar, mas no lo lograrán si tenemos a Yeshua en nuestros corazones, sea que quedemos en esta tierra o nos vayamos, somos del Señor, como declara el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos de Yeshua el Mesías. Dice el versículo 2, Salmo 2.2, se levantan los reyes de la tierra. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros creemos que ellos son pura bondad, y habrá alguno que otro, no los quiero cuestionar a todos, no soy quien. Pero hermano, ellos están unidos también en un propósito, lastimosamente, de oscuridad, de tinieblas. Hay un nuevo orden mundial, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que se viene moviendo y viene generando cosas para ir en contra de la palabra del Señor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos ¿contra quién? ¿Contra quién es el problema? Contra Yahweh, el gran yo soy. Fíjese, la Escritura ya nos está revelando, nos está declarando que los gobernantes del mundo, de esta élite, que el Señor tenga misericordia y muchos de ellos puedan realmente encontrarse con Yeshua, el Mesías, dice que se levantan y consultan unidos contra el Eterno y contra su ungido Yeshua, diciendo, rompamos
Acá aparece esta palabra que estamos estudiando recién, la palabra parás, parash, peresh. Rompamos las ligaduras. ¿De qué ligaduras se está refiriendo, mi querido hermano y hermana, amigo? Se está refiriendo a la ley del Señor. El mundo, el satanismo, los hechiceros, los idólatras, los inmorales, los ateos y los incrédulos y los religiosos tienen su problema nada más y nada menos que con la ley del Señor, la ley del Eterno. Salmo 2.3. Y echemos de nosotros sus cuerdas. No las queremos. Es por eso que permanentemente y en los últimos años y en las últimas décadas, fuertemente en la agenda del nuevo orden mundial, tratando de usurpar los gobiernos con la ley del aborto, con la ley de la homosexualidad y cuántas cosas más van a querer seguir imponiendo, lastimosamente, y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Esto es como hay que entenderlo, no es que Dios es un Dios que se burla, aunque acá está traducido, el Señor se burlará de ello, no es la burla como la que tiene el ser humano que se ha desviado del Señor, del impío, sino que acá el Señor se ríe como diciendo, a ver cómo se los puedo explicar en una forma sencilla, el Señor se ríe como diciendo, ustedes me van a sacar del trono. Ustedes se creen con la fuerza suficiente de sacarme del trono, no pudo Lucifer, no pudo una tercera parte de los ángeles, y ustedes ahora al fin de los tiempos, del sexto milenio, del sexto día que ya estamos cumpliendo, ustedes creen que tienen un plan para poder sacarme a mí del trono. El que mora en los cielos, dice la Escritura, se reirá. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Prácticamente este salmo, mi querido hermano, está hablando prácticamente del final de los tiempos. Todo eso viene muy de corrido, la séptima trompeta, los muertos en Yeshua resucitan primero, luego nosotros los que vivamos también seremos transformados, y inmediatamente ahí se derrama también las 7 copas de la ira sobre estos príncipes, reyes, naciones, mundo entero que no quiso reconocer la autoridad del soberano, del Creador. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, está hablando de Jerusalén, mi santo monte. Obviamente que el pueblo de Israel se tiene que volver al Señor y tenemos agradables noticias de que en la tierra de Israel, si bien falta bastante, pero hay 400 a 500 congregaciones mesiánicas, se está dando a conocer la revelación de Yeshua y la palabra promete que en el último tiempo muchos más conocerán del pueblo de Israel también a Yeshua el Mesías. Entonces nadie podrá evitar lo que está escrito. Yeshua reinará desde Jerusalén, la ley. Isaías capítulo 2 habla de esto. Para aquellos que son enemigos de la ley, el Señor la renovó nuevamente. Ya lo hemos estudiado, porque Yeshua no solamente nos perdonó, sino que también Él dijo, no vine a anular la ley. Él con su sacrificio la volvió a renovar y la puso ¿dónde? La puso dentro de nuestros corazones y nos dio su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach Emet, el Espíritu de verdad, para que por medio de ese Espíritu ahora nosotros tengamos el poder suficiente para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Obviamente podemos tener algún tropiezo, mas el Señor será fiel para levantarnos. El justo cae 7 veces, pero también se levanta porque tiene un corazón humilde para reconocer su pecado. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho el Eterno, ¿no? Mi hijo eres tú, está hablando del Mesías. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo esto está hablando ahí mismo al final de este estudio, no sé si hoy, tal vez mañana, después de la séptima trompeta, obviamente ahí en Apocalipsis capítulo 11, cuando ya se está hablando de dar el galardón a los siervos del Señor, se habla, hay una voz que dice, desde el cielo los reinos del mundo han regresado una vez más a las manos de Yeshua el Mesías. Entonces dice, pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Se está acercando el momento donde el príncipe de las tinieblas tendrá que ser lanzado al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, y otra vez esta tierra en el milenio será restaurada y será gobernada por el Señor. Salmo 2:9,
que dice la Escritura, los quebrantará con vara de hierro. ¿A quiénes? Justamente veníamos leyendo los primeros versículos, aquellos que se amotinan, aquellas naciones que se amotinan y piensan cosas vanas, y aquellos reyes que se levantan contra el ungido del Eterno, que es Yeshua. Dice el Salmo 2.9, los quebrantará con vara de hierro. Y ya podemos ver, como a mí me gusta decirlo, de alguna manera estamos viendo la previa. Ya estamos viendo cómo la vara del Señor está interviniendo y será mucho más fuerte al final de la gran tribulación. Dice, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, viene este consejo, todavía hay tiempo. Empezó hablándole a los gobernantes y termina hablándole a los gobernantes también. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Donald Trump, el presidente de Paraguay, el presidente de Argentina, de Chile, de Colombia, de España, de Italia, no sé. Dice acá Salmo 2.10, reyes, sean prudentes, cuidado, que no se les suba la soberbia a la cabeza, porque el Eterno resiste a los soberbios, mas la gracia del Señor se derrama sobre los humildes. Admitan la amonestación. De alguna manera, mi querido hermano, en este momento lo que estamos recibiendo es la amonestación del Señor. El Señor te amonestó una vez, te amonestó 2 veces, 100 veces. En algún momento el Señor ha de sacar su vara para quebrantar, para desmenuzar a las naciones y a los reyes que vayan en contra de la verdad de Yeshua. Dice acá la palabra del Señor, jueces de la tierra, admitan la amonestación. Versículo 11, servid a Yahweh con temor. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Tal vez todo esto que estamos viviendo, esta situación mundial, también es un recordatorio para las congregaciones tibias, las congregaciones que se estaban apartando de la ley del Señor y creían que el evangelio era puro libertinaje para estar de farra en farra, y no es así, mi querido hermano. Servid al Eterno con temor, alegraos con temblor. Esto ya lo hemos estudiado cuando hablamos del pueblo de Israel en el desierto, las veces que fue disciplinado justamente por no servir al Señor con temor. Hemos hablado muchas veces de Levítico capítulo 10, cuando los 2 hijos de Aarón entraron imprudentemente en el santuario y el fuego del Señor los exterminó. Termina el Salmo capítulo 2 versículo 12, honrad al Hijo, honrad a Yeshua el Mesías para que no se enoje. Otra vez vemos un texto, mi hermano, para aquellos que solamente usan un texto fuera de contexto para levantar un gran pretexto. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con la audiencia. Basta de manipular la palabra del Señor. Tenemos un Creador, el Eterno, a Yeshua, nuestro Señor y Salvador, que así como nos ama y así como tiene misericordia y así como es perdonador, también se enoja y se indigna de muy mala manera cuando nosotros traspasamos los límites de la palabra del Señor. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, como le pasó al pueblo de Israel, que muchos de ellos perecieron. El caso de Acán, el caso de Coré, cuando Moisés bajó del Sinaí, murieron como 3.000 por haber levantado el becerro de oro, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados, felices, estén contentos todos los que en Él confían. Entonces, mi hermano, estamos hablando del pacto renovado que nos restaura. Al principio, si usted entró tarde, después cuando quede el material lo puede chequear. Dimos las definiciones de lo que significa renovar y estamos viendo también ahora las definiciones de lo que significa romper, desmenuzar algo tan valioso, algo tan amado por el Eterno como su propia palabra, porque Yeshua mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Nos vamos ahora a Deuteronomio 31:16. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, cuando Moisés ya estaba subiendo al monte Nebo, porque el Eterno lo llamaba para partir a la presencia espiritual, porque él ya había terminado su misión. El Eterno le revela algunas cosas que van a acontecer en el futuro. Deuteronomio 31:16 dice, y el Eterno dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Es una expresión que habla, obviamente, de que
Moisés había hecho bastante bien su trabajo, había sido fiel y entonces iba a estar en el plano de luz esperando la resurrección, y este pueblo se levantará, hablando de Israel, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará. Y acá viene esta expresión, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Por eso, hermanos, ya basta de hablar, el antiguo pacto ya pasó y el nuevo es algo diferente, y que el nuevo es más lindo, y que el nuevo es más liviano, y que el nuevo no tiene tanta exigencia, nada más lejos de la realidad. Se ha renovado exactamente el mismo pacto. Los mandamientos no han cambiado. El Señor sigue diciendo, no te harás dioses. El Señor sigue diciendo que tenemos que guardar el Shabbat, que no tenemos que levantar falso testimonio, que tenemos que amar a nuestro prójimo, que no tenemos que andar en el camino de la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomio 31:16, el Señor le dice a Moisés, Israel se apartará. O sea, Moisés le trajo los mandamientos, pero lastimosamente el pueblo iba a ser un pueblo de corazón de doble ánimo. La misma situación, si hacemos el paralelismo, hoy estamos viendo dentro de la casa del Señor. ¿Cuánta gente, hermano, en 32 para 33 años en el camino del Señor? ¿A cuántos vi pasar? ¿Cuántos comenzaron a servir al Señor? Y hoy están en Egipto nuevamente, ¿verdad? ¿Cuántos se han apartado no solo de las congregaciones? El tema no es apartarse de una congregación, el tema es apartarse de la presencia del Señor y apartarse de los mandamientos del Señor, como está escrito que Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que nosotros necesitamos la ley, los mandamientos, los estatutos y toda la revelación de la palabra del Señor. Deuteronomio 31:17 dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Fíjese, mi hermano, no es algo agradable para el Eterno. Bueno, mira, mi pueblo se despide del Señor, el Eterno se indignó con su pueblo. Deuteronomio 31:17, mi rostro, y serán consumidos. Esto pasó en varias oportunidades, con Asiria, pasó con Babilonia, con los medos, con los persas, conocemos perfectamente bien la historia. Dice entonces, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, como la estamos pasando ahora en el mundo. Esto no es, de casualidad estamos viviendo esto, van a venir cosas peores, ya lo hemos dicho. Vendrán muchos males y angustias, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está el Eterno en medio de mí, obviamente. Obviamente, si lo sacamos al Eterno como lo han sacado de los colegios, de las universidades, prohibiendo la oración, sacando las Biblias, no permitiendo los programas televisivos serios o de radio que pueden traer luz a través de la palabra del Señor, todas estas cosas van a sobrevenir y van a venir muchas más. Verso 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a los dioses ajenos. Y no estamos hablando de la idolatría, que está muy mal, obviamente, de los muñecos de yeso, de oro, de plata, todo tipo de idolatría, el amor al dinero, el amor a los bienes materiales. Lo decíamos en otros estudios, hermano. ¿Por qué se piensa que el Señor nos está tocando la parte que más nos duele? Porque hemos dejado al Señor por amor al dinero. Obviamente necesitamos el dinero mientras estamos en esta tierra, pero no tenemos que permitir que el dinero se enseñoree de nuestras vidas. Y el dinero, por otro lado, tiene que ser bien invertido en el reino del Señor. Muchos que conocieron al Señor fueron avaros con Él, no lo invirtieron tan bien de la manera que el Señor quería y estamos pagando también las consecuencias. Reflexiones sobre este punto. Dice el versículo 19, ahora pues, escribiré este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los voy a introducir en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Miren lo que viene acá, 31:20, y comerán y se saciarán y engordarán, los creyentes, engordaron, mucha bendición. Pero la bendición es para compartirla, la material y la espiritual, como nosotros estamos haciendo con ustedes. Hemos heredado bendición para dar bendición, parece que nos hemos olvidado de eso.
El Eterno creó el universo y el mundo. ¿Por qué? Porque Él quería compartir. Tenemos que entender cuál es el carácter del Eterno. Y nosotros somos creados a la imagen, eso creo, del Señor. Si somos creados a la imagen del Señor, todo lo que tenemos para compartir de la mejor manera. ¿Por qué el Eterno hizo el mundo y creó al hombre y a la mujer? Porque Él tenía ese anhelo. Aunque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y Él se basta a sí mismo. Obviamente, en los atributos del Señor está el deseo siempre de compartir. Y entraron en la tierra prometida, le está diciendo el Señor a Moisés, le está revelando lo que va a pasar. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Cuidado, mi hermano, acá estamos en un punto que a más de uno le puede doler el callo. Aleluya, te lo vamos a pulir el callo como nos está puliendo el Señor a todos. Hemos entrado en la tierra prometida. El Eterno no impidió que Israel entrara en la tierra prometida después de 40 años. Entró la nueva generación, pero la nueva generación también se corrompió. Y parece que a veces la bendición, no porque la bendición del Señor sea mala, nuestros corazones son malos. Nuestros corazones son malos, por eso necesitamos una intervención quirúrgica espiritual, necesitamos un corazón nuevo, donde el Eterno pueda poner su palabra, donde ese corazón pueda valorar esa palabra y a través de un poderoso Espíritu, que es el Espíritu Santo, podamos vivir esa palabra, como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Por eso nos está tratando el Señor, mi hermano, porque nos mareamos. Mucha bendición, pero la tomamos la bendición para nuestro egocentrismo. Y ahora el Señor nos tiene que limpiar y espero que aprendamos. Salmo 119, versículo 126, el salmo que exalta la palabra del Señor, el salmo más largo de los libros que hay en el libro de Salmos. No sé si eso le dice algo. Es un libro que exalta los mandamientos. Salmo 119, versículo 126. Tiempos de actuar, dice el salmista acá bajo la unción del Espíritu del Señor. Oh Eterno, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Así de cortito es este texto. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. ¿A qué se refiere eso? Que el Eterno mismo está actuando. El Eterno mismo, como leíamos en Deuteronomio, como leíamos recién en el Salmo capítulo 2, está indignado, está enojado, está mandando la previa del gran castigo que se va a venir sobre esta humanidad. Y yo les decía, y lo vuelvo a repetir, y discúlpeme la insistencia, muy poca gente está aprendiendo algo con todo esto. Siguen las especulaciones, se están viendo cosas terribles tanto del gobierno como de muchos comerciantes y de gran parte de la población, que realmente nosotros apliquemos nuestro corazón para entender y practicar lo que el Señor realmente ha querido desde hace mucho tiempo con nosotros, que es vivir su palabra. Nos vamos, mi querido hermano, al libro de Jeremías. Vamos a estar un buen tiempo ahora en el libro de Jeremías. Como le dije, este tema va a proseguir mañana porque es bastante extenso. Jeremías profetizó, venía la invasión de Babilonia, porque obviamente el pueblo de Israel también había en esta generación transgredido los mandamientos, y vino un juicio muy severo, año 586 antes del Mesías. Jeremías capítulo 2, verso 19, qué lindo hermano leer la Biblia, sáquele el polvo. A todos estos capítulos que hace rato no los viene leyendo, sáquele el polvo, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar por nuestra cuenta, no podemos hablar por hablar, hay que hablar con la palabra del Señor en mano. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, dice la palabra del Señor, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Y acá llegamos al versículo clave, Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Recuerde que veníamos hablando
de la palabra parás, de la palabra parash, que significa separar, infringir. Parece que la gente aún dentro de las congregaciones tiene un deseo ávido, una pasión desenfrenada para quebrantar la ley del Señor. Yo digo una cosa, amigo hermano, realmente estamos usando el cerebro que el Señor nos dio para pensar. Pues yo creo que el Señor nos hizo seres inteligentes, hermano. ¿Cómo podemos hablar tan apresuradamente y decir, no, la ley ya pasó y qué? No hay más nada entonces. Si el mundo necesita inclusive de ciertas leyes civiles para poder manejar un cierto orden, ¿cuánto más nosotros a nivel espiritual necesitamos la ley del Eterno? Pensemos, razonemos que no podemos vivir sin la ley del Señor. La ley del Señor se reveló, ¿sabe por qué? Esto ya lo decimos ahora, después lo vamos a profundizar. Claro, porque uno dirá, no, pero Pastor Chimele, usted no leyó la Escritura que en el libro de Génesis, cuando el Eterno creó a Adán y Eva, no había ninguna Torá. No había ninguna ley, estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ahí estaba la Torá. Obviamente había un mandamiento nomás que había que obedecer o no obedecer, y obviamente que Adán y Eva no obedecieron. Es que antes de la desobediencia, Adán y Eva no necesitaban cientos de papiros, inclusive después de la caída, con Noé, con Abraham, no se necesitaba de tantos libros como los tenemos impresos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque el ser humano, o por lo menos los que eran hijos del Eterno, tenían una comunión tan grande con el Todopoderoso, que ellos ya sabían dentro de su alma las cosas que tenían que respetar y las cosas que no las tenían que respetar. Por eso dice la Escritura que vamos a volver, por medio de Yeshua, vamos a volver al principio. ¿Qué pasó en el principio antes de la caída? Obviamente no se tenía que escribir todas las cosas, porque en el tiempo de Moisés el Eterno comienza a escribir no solamente la Torá, comienza a escribir el libro de los profetas, se comienza a redactar posteriormente los evangelios, las cartas apostólicas, porque nos hemos endurecido tanto, mi querido hermano. Somos tan lentos y tan rebeldes para comprender que al fin de cuentas el Señor se vio obligado en revelarnos específicamente, y aún teniendo, mi querido hermano, la palabra del Señor, ni siquiera hay creyentes que la leen metódicamente, no la estudian, no dicen, hablando de una manera confusa, el Señor me guiará. Sí, el Señor te guiará con su palabra. Seguro que el Señor puede hablar a tu espíritu, pero si tú no estás alineado con la palabra del Señor, es poco probable, si no estás consagrado a la palabra del Señor, es poco probable. Tal vez eso pueda suceder en aquellas tribus que no saben leer. Bueno, el Señor se revelará, pero el Señor nos dejó a nosotros su palabra, y muchas veces hacemos caso omiso de la palabra del Señor. Si nosotros tuviéramos esa intimidad con el amado, la ley del Señor estaría plenamente vigente dentro de nuestros corazones. Sigamos viendo Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, está diciendo, no me voy a someter a la ley del Señor. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. El Señor está diciendo al pueblo que había recibido nada más y nada menos que la ley en el Sinaí, le está diciendo que en este momento se está comportando como una prostituta a nivel físico y a nivel espiritual. Y acá llega un versículo que hemos compartido mucho en este último tiempo, Jeremías 2:21, te planté de vida escogida. Para aquellos que vienen siguiendo la enseñanza, saben que hemos enseñado profundamente este versículo en particular. Simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor plantó las mejores semillas. La semilla representa la revelación de la palabra del Señor. Cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al Sinaí,
Lo congregó en el Sinaí y plantó la mejor semilla que tenía, la Torá, la ley revelada en esas piedras. Ahora esa ley el Señor la quiere poner en las tablas de nuestro corazón. Y es como que le estamos diciendo al Señor, no, Señor, no me pongas tanto peso. Yo recuerdo hace muchos años cuando comencé a dar mis primeros pasos en la enseñanza. Me acuerdo que de repente, no sé, había algún hermano que hacía mucho tiempo no venía. Y entonces le digo, necesitas congregarte, necesitas escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y siempre lo tengo muy presente. Después otros me lo dijeron de otras formas muy sutiles, ¿no? No quiero saber tanto, Pastor Jiménez, porque no quiero tener tanto compromiso. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la gente dentro de las congregaciones? Esto es como el matrimonio, no quiero casarme legalmente, ni por civil, no quiero tomar compromiso frente a los testigos en una ceremonia congregacional, porque, bueno, en cualquier momento la dejo y me voy con otra. Mi querido hermano, la vida es compromiso laboral, compromiso sentimental, serio, obviamente, compromiso espiritual. Hay gente que dice, no voy a leer demasiado, no sea cosa que el Señor me esté exigiendo algo, Obvio. ¿Cómo quiere vivir en el libertinaje? Y por otro lado, mi querido hermano, qué bueno entender qué privilegio que el Padre me exija por amor. Él me está diciendo que la palabra del Señor me conviene, que vivir de acuerdo al manual bíblico me conviene, que hay obediencia a la bendición absolutamente a todos los mandamientos bíblicos. Y voy a tocar el callo que a más de uno le duele. Porque cuando hablamos de la ley, ¿sabe qué? Podemos comer sangre, podemos comer chancho, como se estaba diciendo, comamos murciélago. No, vamos a comer rata, vamos a comer cucaracha, vamos a comer peces del mar que no son animales puros. Por eso estamos enfermos y el mundo está contaminado. La ley es buena, sea que te agrade o no te agrade, te estoy diciendo la verdad, la ley es buena. ¿Quiénes nos creemos nosotros para cuestionar la ley del Señor? Qué triste que los concilios en las congregaciones, ellos determinan, no, esto ya pasó, esto sigue, esto no sigue. ¿Quiénes somos nosotros? Qué irreverente nos hemos comportado delante de la presencia del Señor, mi querido hermano. Y por eso muchos abrazan el evangelio extraño, el evangelio liviano, el evangelio facilista. Esta congregación me gusta, porque me deja tatuarme, porque me deja ponerme los aritos, ¿verdad? Porque me deja mostrar un poco mi desnudez. Si vamos a entrar en todo eso, hermano, la Biblia dice, no mostrarás tu desnudez. Que nos vamos a vestir decentemente y no va a faltar alguno, ¿no? Porque ya los conozco, tengo 33 años en el camino del Señor. Pastor Jiménez, usted es un legalista. Esto no es legalismo, esto es la ley divina, esta es la ley del Señor. ¿Cuándo lo va a entender? Al contrario, ¿no será que usted es un legalista? Y cuando digo legalista no digo solamente de un extremo, están los extremos muy ortodoxos y los extremos muy livianos también. Y no queremos irnos a ningún extremo, queremos seguir la brújula del Señor, queremos seguir la dirección exacta del Señor a través de su palabra. Te planté, Jeremías 2:21, de vida escogida, simiente verdadera. Eso hay que traducirlo, las mejores semillas yo les di. Pero como enseña la parábola del sembrador, cayeron en mala tierra. ¿Qué significa caer en mala tierra? No las valoramos. No va a ser la primera ni última vez, pero el Señor, a pesar a veces de mí, porque soy fuerte en Él, diga el débil, fuerte soy débil, pero soy fuerte en Él. No va a ser la primera y última vez que alguno va a salir de la transmisión, tal vez, espero que no, quede ser porque hay bendición. Pero no ha sido la primera y última vez que alguno se ha levantado y ha dado un portazo. Mi querido hermano, tengo un deber, un compromiso de predicar la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos de ahí a Jeremías 11:9. Jeremías fue
similar a lo que pasó Noah, que ya hemos hablado. Jeremías 11:9. En el tiempo de Jeremías casi nadie tampoco se quiso convertir, muy pocos. Dice la Escritura que Jeremías tuvo un ministerio de 20 años. 20 años le habló a su pueblo que conocían la palabra del Señor, pero ya no la podían soportar, tenían comezón de oír otras cosas. Jeremías 11:9, me dijo el Eterno, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, está hablando del reino del sur, y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. ¿Cuál es la conspiración? ¿Cuál es la conspiración también del nuevo orden mundial? El problema, se lo remarco y recontra remarco, se lo subrayo, la conspiración es romper la ligadura, no quieren la ligadura de la palabra del Señor. Obviamente que tenemos que estar ligados a la palabra del Señor. Por eso el pueblo de Israel, en algún momento, en otro momento lo voy a hacer, ¿no? A un nivel religioso tenemos el tefilim, el talit. Eso nos habla de ser envueltos en la palabra del Señor, en el espíritu de la palabra del Señor. Obviamente yo estoy ligado a mi esposa está ligado a mí, lo cual eso significa un compromiso, un pacto. Un pacto obviamente es un compromiso, no estoy hablando de la ligadura satánica, estoy hablando de ser ligados a la palabra del Señor. No quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras los dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá, las dos casas, esto está hablando tanto de los judíos en la carne como también de la cristiandad, invalidaron mi pacto, lo violaron. Esta palabra también la vimos, obviamente en la palabra parar, significa también anular, violar. Qué triste es, ¿no? Cuando un joven o una jovencita son violados, es algo terrible. Imagínense cómo se siente el Eterno cuando violamos su pacto, cuando sacamos por la fuerza los mandamientos del Señor sin el permiso de Él, cuando adulteramos su palabra, cuando agregamos, cuando sacamos, cuando manipulamos, todo eso tiene que ver con la violación, tiene que ver con infringir, impedir. La palabra romper en hebreo tiene que ver con impedir. El diablo ha estado trabajando en estos siglos para impedir que la palabra llegue a los oídos de aquellos que tienen que llegar. Cuántos obstáculos, no solamente en el mundo, sino dentro de las mismas congregaciones. Esto no hable, esto no hable, esto no hable. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar entonces? ¿Qué es lo que vamos a hablar? No hable inspiracionalmente, no toque Levítico, no toque Miqueas, no toque las cartas de Pablo, no toque Apocalipsis. Y yo me pregunto, ¿qué clase de evangelio es ese? Obviamente ese no es el verdadero evangelio. Dice el versículo 11, por tanto así ha dicho el Eterno, y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Venía a Babilonia para arrasar con el templo y las ciudades de Israel, y clamarán a mí, y yo no los oiré en ese momento. Estas son las consecuencias, estamos leyendo en el libro de Jeremías, las consecuencias de haber roto el pacto. Sigamos, Jeremías 14:17. Jeremías 14:17. Mañana terminaremos, o 2 días más. Tiene que seguir la enseñanza para poder recibir la mejor parte que va a ser cuando hablemos de lo hermoso que es la renovación del pacto. Ahora mismo estamos viendo lo que hemos roto, y hablamos al principio que renovar es la palabra hadashá, que eso significa la reconstrucción, y la reconstrucción no es fácil. Permítame hablar un poquito de esto. No es que pecamos, hicimos un sarambí, un desastre, le metimos una bomba al templo del Señor en nuestras vidas. Ay, bueno, de la noche a la mañana venimos, listo, ya soy el ungido del Señor. No, hay que reconstruir. ¿Cómo se reconstruye una vida en términos espirituales? Número 1, aceptando al Señor, arrepintiéndonos, obedeciendo a su palabra. Y esto va a llevar un tiempo. Es muy fácil destruir un matrimonio, no sé, una nación, pero reconstruir verdaderamente lleva muchísimo sacrificio. Jeremías 14:17, les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen,
porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de mi pueblo, de plaga, mire lo que viene acá, de plaga muy dolorosa. Cuando dice virgen, hija de mi pueblo, obviamente, porque Israel fue llamado a ser un pueblo virgen para casarse con el Señor, igual que nosotros. Somos Israel, ya hemos visto, amén. Israel es la futura esposa del Cordero, pero el profeta en el capítulo 14, cuando el Eterno ve que el pueblo de Israel no se compunge a pesar de que Jeremías está llamando al arrepentimiento, viene una palabra profética de juicio y dice: va a venir quebrantamiento tras quebrantamiento y vendrá una plaga muy dolorosa como la estamos viviendo en este tiempo tristemente. Dice versículo 18, si salgo al campo he aquí muertos a espada, Jeremías 14, 18, y si entro en la ciudad he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Qué triste que los otros sacerdotes que estaban al lado de Jeremías no entendieron, es más, lo desafiaron, y es por eso que Jeremías fue encerrado por un tiempo. El Señor lo guardó, pero lo tiraron en la cárcel, lo tiraron en un pozo, pasó un montón de penurias el profeta Jeremías. Versículo 19, has desechado enteramente a Judá. Vamos a ver, el pueblo judío está desechado, no, venía adelante, como ya hemos visto en Jeremías capítulo 31, el Señor siempre da una salida y siempre hay una profecía también de restauración, que el Señor renovaría el pacto. Jeremías 14, 19, ha aborrecido tu alma Sión, ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Obviamente todo esto venía por haber roto el pacto. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Verso 21, por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Marque eso. Eso es fundamental. Acá lo está diciendo de otra manera, nosotros sí invalidamos el pacto. Pero ¿qué recibe Jeremías en medio del quebrantamiento? Que el pueblo de Israel, aunque iba a ser llevado cautivo 70 años a Babilonia, comience a clamar de tal manera delante del Todopoderoso durante esos 70 años, y van al Señor diciendo, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso nombre, tu glorioso trono, acuérdate, como esa canción que se ha viralizado mucho de Marcos Witt, acuérdate de las naciones del mundo, no invalides tu pacto con nosotros. Qué bueno saber, mi querido hermano, que el Señor es fiel. Nosotros hemos roto el pacto, pero Él no lo ha roto. Él no lo ha roto. Y lo vuelve a renovar, le vuelve a dar validez a través del sacrificio de Yeshua en su grande amor para que nosotros no seamos condenados eternamente. Sigamos viendo en la palabra del Señor, podemos ver un poquito más, gloria al Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 58, libro de Ezequiel, capítulo 58, también el profeta Ezequiel hablaba de la fornicación espiritual del pueblo de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ezequiel 16, 58, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel se había ido tras la idolatría, y tras la idolatría había cometido muchas perversidades, muchas inmoralidades, y el profeta dice, sufre el castigo de la lujuria que tú has cometido. Versículo 59, pero más ha dicho el Eterno, haré yo contigo como tú hiciste, signo de pregunta, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Qué lindo, amigo hermano, si bien el Señor nos castiga, y qué bueno saber que no nos castiga con toda su furia, nos da un castigo porque no hemos sido consumidos por las muchas misericordias del Señor. Y acá está llegando en este capítulo al final una palabra en breve, donde el Señor le promete a Israel y a nosotros que a pesar de todo lo malo que nos hemos comportado, vendrá un castigo, pero que no será para siempre. Y por eso dice el verso 59, haré yo contigo como tú hiciste.
Qué bueno, amigo hermano, es saber que el Señor es fiel, el Señor no se corrompe, el Señor no tiene malas intenciones, el Señor siempre está en su trono, el Señor siempre está de la misma manera, con un carácter de amor, con un carácter también de santidad, con un carácter de justicia. Los que nos apartamos, los que nos alejamos, los que nos desviamos, los que rompemos, los que violamos, los que despreciamos la ley del Señor, y la Torá, la ley del Señor, como yo venía diciendo, es el contrato matrimonial. Lo mismo que Dios no lo permita, ¿verdad? O alguien agarra muestro este papel como un ejemplo, el certificado matrimonial, y lo rompa en la cara de mi cónyuge diciéndole, mira, salí de acá, no te quiero ver más. Esto para que pueda entender con más lucidez, con más claridad lo que significa romper el pacto. Le estamos diciendo al Señor, yo no quiero ser tu novia, yo no quiero casarme contigo. Tal vez en algún momento hubo algún compromiso, pero ahora lo rompo. Y vean los estudios anteriores, esto es lo hermoso, que el Señor, a pesar de que nosotros le damos una cachetada y lo pisoteamos y lo avergonzamos y blasfemamos contra Él, el Señor dice, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que te cases conmigo. Por eso, mi querido hermano, si nos perdemos, como venía diciendo en otra clase, es porque tenemos un corazón extremadamente endurecido. Versículo 60, Ezequiel 16, 60. Vamos a tratar de terminar este capítulo un poquito más. Gloria al Señor. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto. Gloria al Señor. La verdad, hermanos, admiro, no es mi caso, gracias al Señor, esos cónyuges inocentes, porque Yeshua es el cónyuge inocente, ¿verdad? Que a pesar de la inmoralidad, tal vez del hombre y la mujer, quedan ahí en oración, en ayuno, clamando, esperando, ¿verdad? En el poder del Señor, que ese cónyuge se arrepienta, ¿verdad? Que venga humillado, que acepte al Señor y que quiera restaurar el matrimonio original. ¡Qué admirable! ¿Y de dónde viene todo eso? Del carácter de nuestro Padre Celestial. No digo que todas las situaciones, lastimosamente, hay muchas situaciones que no han terminado con ese final feliz. Pero acá lo vemos al Eterno a través de toda la historia de la humanidad, insistiendo, esfuérzanos a entrar, preparando situaciones como esta que estamos viviendo para quebrantar la dureza del corazón, para que nosotros seamos humillados y regresemos a casa. Verso 60, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Qué significa esto? Una alianza eterna. No importa que te fuiste tras la lujuria, no importa que te fuiste tras el pecado, te voy a quebrantar, te voy a mandar la plaga, te voy a tirar un asteroide, no sé lo que sea falta, pero mi pacto se cumplirá entre nosotros. Obviamente con el remanente, que realmente se compunja delante del Señor. Versículo 61, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás. Yo creo que todos los verdaderos creyentes, cuando hacemos memoria, ¿verdad? O aquellos que se han apartado, tenemos vergüenza, ¿verdad? De lo que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Y venimos avergonzados y humillados, ¿verdad? Entendiendo que fue la peor decisión que pudimos haber tomado el hecho de apartarnos del camino del Señor. Dice, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Verso 62, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ese pacto fue ratificado y fue confirmado por Yeshua el Mesías. Ya voy terminando, hermanos, ya vamos a estar orando. Y sabrás que yo soy el Eterno. Verso 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Eterno. Qué lindo que el Señor ya en el mal llamado Antiguo Pacto, estamos viendo los profetas, los Neviim, dice que Él nos va a perdonar si nos arrepentimos. Que Él va a permitir una serie de situaciones para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos regresar al pacto.
Pero esto es lo que quiero que se vaya grabando en su mente y en su corazón. ¿Qué dice acá la palabra del Señor? Verso 62, mi pacto que yo confirmaré contigo y que ya fue confirmado por última vez a través de Yeshua el Mesías. ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué significa que el Señor confirmó el pacto? Que las mismas leyes siguen vigentes. Que las mismas leyes siguen vigentes. Que el Señor perdonó nuestro pasado. Que el Señor perdonó nuestro pasado. De eso puede tener la completa seguridad. Pero que a partir de ahora su ley es colocada en nuestros corazones y se nos es dado un poderoso espíritu para empezar a vivir esa palabra del Señor que el Señor nos ha dado desde el principio. Vamos a estar orando, amigo hermano, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y mañana, si el Señor permite, continuaremos hablando del pacto renovado que nos restaura. Aquello que nosotros hemos roto puede ser renovado, puede ser reconstruido, puede ser reparado, puede ser restaurado por la gracia y la misericordia del Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, te pedimos perdón por haber roto el pacto, Señor, que un día hicimos delante de ti, Señor, que tú hiciste con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por invalidar el pacto, por violarlo, por quebrantarlo, por infringirlo, por impedir que tu palabra se hiciera carne en nosotros, Señor. Te pedimos perdón. Hoy queremos abrazar tu ley, hoy queremos abrazar la Torá, hoy queremos, Señor, firmar nuevamente este contrato nupcial, matrimonial contigo para siempre, Señor, de por vida. De por vida queremos ser tu pueblo fiel, queremos ser tu novia, futura esposa fiel, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, y confiando en el sacrificio perfecto y en los méritos del Mesías Yeshua, que Él tiene todo el poder de restaurarte, querido amigo y amiga, hermano y hermana, aun tú que te has apartado tras la lujuria. El Señor te dice, ven a casa, Él puede reconstruirte. Tal vez el diablo te está engañando, tal vez el enemigo te está diciendo que tu vida ya terminó, que tu vida ya no tiene ningún objetivo, que no puede ser reparada. Reprendemos todo engaño de las tinieblas. Ven a Yeshua en esta hora. Acepta a Yeshua. Repite esta oración. Yo te acepto, Yeshua, como mi Señor, como mi Mesías, como mi Señor y Salvador particular. Señor Yeshua, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Dame de tu Espíritu, Señor. Dame de tu poder para vivir tu palabra todos los días de mi vida en esta tierra hasta que tú vengas a buscarme. Y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias, Yeshua. Te doy gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice las almas que te están aceptando, que se están salvando, que se están restaurando. Aleluya, las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y todas son hechas nuevas en el Señor. Déjate reconstruir por el Señor. Déjate reconstruir por el Señor. El Señor es mejor que un cirujano plástico. Aleluya. Tal vez tú digas, no, estoy desfigurado, el pecado, el diablo me han desfigurado, mi vida está arruinada, mi vida no se va a poder levantar nunca más. No es así. El Señor te va a levantar, el Señor te va a enderezar. El pacto renovado en Yeshua viene para eso. Viene para eso, querido hermano y hermana. Mi alma te alaba en esta preciosa noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice el descanso, Señor. Y bendice, Señor, cada, Señor, familia, Padre. Señor, ayúdanos a pasar estos tiempos angustiosos, Señor, en tu presencia. Señor, estando en la roca más alta, en esa roca
de nuestra salvación, en ese refugio que eres tú para nosotros en este tiempo, en el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias. Amén y amén, Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el Shalom para cada uno de ustedes. Mañana, con la ayuda del Señor, nos estamos reencontrando.